Me encuentro aquí. Gracias, me encuentro en compañía también con Juan Carlos Rodríguez, ambos venimos de Expert Consultores y para nosotros es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes para compartirles un tema tan importante como lo es el tema de data privacy. Y este webinar lo hemos titulado Cumplimiento Preventivo antes de ser multado. Por favor, no duden de irnos escribiendo sus comentarios. Estaremos muy atentos a tratar de atender a sus inquietudes. Y vamos a arrancar sin más preámbulo. El objetivo, pues, de este webinar es que todos ustedes conozcan las acciones que puede adoptar una organización para cumplir de manera preventiva sus obligaciones en materia de protección de datos personales e identificar también el nivel de cumplimiento que ya tiene su organización. Puede ser que haya organizaciones de las que hoy nos acompañen aquí, que también ya tengan un nivel de avance y que también puedan identificar cuáles son los pasos que pueden continuar ejecutando. Conocer también, que ustedes conozcan cuáles son los beneficios de cumplir de manera preventiva con esta norma y con esto, que es que eviten la imposición de multas por el organismo regulador en esta materia por incumplir la norma, la cual es aplicable a la materia. El temario, vamos a ver qué son los datos personales, una parte introductoria muy sencilla, pero para que todos estemos en el mismo contexto. El marco aplicable, sin que pretendamos que ustedes se vuelvan abogados, pero que sepan de dónde proviene este marco normativo, quiénes deben de proteger los datos personales y cómo lo deben de hacer bajo principios, deberes y obligaciones que establece la norma, así como identificar, conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales. Y no solo ello, no solo es que ustedes conozcan la parte mala, por llamarlo así, o las consecuencias negativas frente al incumplimiento, sino que también en el punto sexto ustedes conozcan cuáles son los beneficios de un cumplimiento preventivo bajo un esquema de autorregulación vinculante. Y finalmente, pues les platicaremos cómo podemos ayudarles en esta materia. Vamos a iniciar entonces con la introducción de qué es esto de los datos personales o lo que se escucha mucho de data privacy. En México, y como en casi cualquier rincón del mundo, todos tenemos información que nos identifica y nos hace identificables. Cada uno de los que ustedes están conectados, su servidora, las personas físicas que ustedes conozcan, tenemos información que está girando alrededor de cada uno de nosotros que nos identifica, por ejemplo, su nombre, su teléfono, su correo electrónico, por decir los datos personales más sencillos y los más comunes. Pero también hay otra información que nos identifica, como por ejemplo las enfermedades que hemos tenido, los trabajos en los que hemos tenido oportunidad de desarrollarnos, nuestros bienes muebles, inmuebles, deudas. Toda esa información está siendo protegida, y les decía, por todos los rincones del mundo. ¿Por qué fue esto? Déjenme les platico un poco del contexto para que todos podamos sentirnos empapados del tema y de cierta manera hasta identificados. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, imagínense qué devastador pudo haber sido tal suceso, en Alemania se hacen los registros de la gente que había pues quedado con vida. A partir de ello es que se hacen estos listados de quienes habían sobrevivido para poder reconstruir la Alemania, pero en la Segunda Guerra Mundial ese listado fue utilizado con otro fin. Y bueno, no necesito decirles cuál fue la conclusión, ¿verdad? Sabemos que hubo un gran delito de lesa humanidad en donde mucha gente desafortunadamente perdió la vida, pero con base en gran medida, con base en estos listados y hasta en violación a su vida privada. ¿Por qué? Porque ingresaban a sus domicilios sin haber órdenes, violaban las comunicaciones. Entonces, a partir de ese suceso, ha habido normatividad y regulación internacional en la que
indica que tenemos que proteger esa información que nos identifica o nos hace identificables, que está dentro de nuestra privacidad. Y a esto se le conoce como los datos personales. ¿Por qué? Digo, cuando se hizo la concepción de la protección de los datos personales, todavía no había redes sociales ni nada de ello, pero en principio se piensa que nuestra privacidad e incluso nuestra intimidad, eso que está en lo más escondido de nuestro ser, a veces lo tenemos que exponer porque es necesario, necesitamos un bien o un servicio, por ejemplo, necesitamos decirle a un médico cuáles son nuestras condiciones de salud para que nos dé un servicio. Entonces, no solo se lo contamos porque queremos divulgarlo, sin embargo, bueno, ahora con el tema de las redes sociales sabemos personas que sí nos gusta exponer demasiado nuestra privacidad, pero ese es otro tema. Entonces, a partir de todo ello, entonces ha ido naciendo normatividad en la que se obliga a las personas y a los gobiernos, a las personas de la entidad privada y a las entidades gubernamentales, a que protejan la información de las personas físicas que les identifica o los hace identificables. Y esa información es lo que nosotros conocemos como datos personales. Entonces, ya les dije algunos ejemplos, ¿verdad? De todo lo que anda a nuestro alrededor, datos que nos identifican, nuestra imagen, nuestra voz, datos de localización, nuestro domicilio, datos patrimoniales, todo lo que tenemos, no tenemos hasta lo que debemos, seguros, afores, tarjetas bancarias, todo eso son datos personales. Pero dentro de cada una de las personas, cada uno de nosotros tenemos información que todavía está en lo más profundo de nuestro ser, que eso lo cataloga la ley como datos personales sensibles. ¿Qué quiere decir o por qué hace esta distinción la norma? Porque si en una organización se trata este tipo de datos personales porque estamos prestando un servicio y alguien nos está depositando esa información, dándonos esos datos personales, tenemos que cuidarlos todavía con mucho más celo. Estos datos personales sensibles, la norma nos hace algunas distinciones, como por ejemplo lo que una persona puede pensar y su ideología política, religiosa, moral, filosófica, todo eso se protege. Los datos de salud, ¿verdad? Qué más mayor ejemplo desafortunado ahora con el tema de la pandemia? Sabemos incluso la situación tan delicada en que uno puede colocarse al tener alguna condición específica de salud, datos sobre vida sexual, datos sobre el origen, y estos son algunos ejemplos. Al final, toda esta información está protegida por la normatividad que ahora vamos a platicar. ¿Cómo es que llegó a México todo esto después de que fue la guerra? Bueno, hubo normatividad que se fue creando por región, pero llegó a México en 2010, aunque teníamos una ley antes de esta que hablaba un poquito de datos personales para el gobierno, cómo tenía que cuidar los datos personales, pero un granito ocurre en 2010 porque se publica en el Diario Oficial de la Federación esta ley que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, sin ánimo de que ustedes la conozcan a detalle, que sepan que es una obligación que es desde 2010. Esto no significa que si yo no he hecho nada hasta ahorita, no pasa nada. Al contrario, el tema de la pandemia también desafortunadamente nos ha activado como ciudadanos a ser más conscientes de la información que tenemos que entregar a otras personas físicas o morales porque necesitamos de un bien o un servicio, y esto nos está activando como mayores custodios, autocustodios de nuestra información. Después de 2010, en 2011 surgió el reglamento y otras disposiciones, y todo este marco normativo que estamos comentando obliga a los particulares. ¿Quiénes son particulares? Personas físicas o morales, esto es personas como ustedes y yo y su servidora, o una empresa que tratan datos personales. Por ejemplo, la empresa que se les ocurra está obligada a observar esta ley. Pero ¿qué pasa con un médico, por ejemplo, que si bien presta servicios para un hospital, el que se les ocurra, la salud SADCB, la salud SADCB tiene que cumplir con el marco del cual vamos a platicar hoy. Pero ¿qué pasa si ese médico
tiene su propio consultorio, llamémoslo así, privado, ¿no? Que a veces abren su propio local y ellos prestan sus servicios profesionales. Ellos también, esas personas que prestan ese tipo de servicios profesionales, también están obligadas a observar el cumplimiento de esta norma. ¿Y cómo se hace? A través de principios, deberes y obligaciones de los cuales hoy vamos a platicar para que sepamos cuáles son las actividades que tanto empresas como personas físicas, llamémoslo así, que prestan servicios de manera profesional e independiente, también deben de cumplir. Y finalmente les quiero comentar en este tema del marco normativo, que esto es lo que aplica para el sector privado, pero también en el sector público existe normatividad que tenemos que cumplir en la materia. ¿Por qué? Porque también hay datos personales en el sector gubernamental. Entonces, también es importante que ustedes lo sepan, porque si en algún momento la empresa presta servicios para un sector de gobierno, debemos de tener cierto cuidado, porque lo que está sucediendo en el gobierno es que también para seleccionar a sus proveedores están pidiendo el cumplimiento de este marco normativo. Y un último hito del cual queremos hablar es que en 2018, ¿se acuerdan que les he estado comentando de esta tradición europea? Nació algo que quizá por oídos han escuchado, que se le conoce como el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que aplica para la Unión Europea, por supuesto, en algunos casos en específico, cuando desde algún otro país se tratan datos personales de la Unión Europea, también aplica este reglamento, pero son muy específicos los casos. Sin embargo, con esto quiero transmitirles que el tema de protección de datos personales es un tema globalizado. Y ahora con la llamada turbodigitalización, que es un término que se acuñó el año pasado, pues el tema comienza a volverse de mayor inquietud para ser atendido. Entonces, esto es para que ustedes conozcan de dónde nace la norma, y quiero presentarles este video para que veamos. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el organismo regulador en México que protege la información, y es la que está encargada de que la norma se cumpla. Vamos a ver. Es la situación generada actualmente con la pandemia por COVID-19, siendo importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2020, reconoció la importancia de la protección de datos personales y la privacidad en toda estrategia dirigida a enfrentar la pandemia. Por ello, resulta necesario el establecimiento de protocolos de seguridad para el tratamiento de los datos personales, incluidos los datos personales sensibles, conforme a las disposiciones legales que protegen y regulan su uso, así como la aplicación de principios y deberes de protección de datos personales, tanto en el ámbito privado como en el público, con la finalidad de evitar riesgos en el uso de la información personal. En México, el tratamiento de datos personales está perfectamente normado. Hay un entramado legal para sujetos obligados o entidades públicas, los 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal, municipal, a través primero de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece un piso mínimo para que de ahí las leyes locales también regulan esta materia. Solo en la perspectiva particular tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, donde solamente el INAI es competente. Y con esto solo la intención es poderles transmitir que es un tema importante, por llamarlo a nivel global, pero también pues ha sido un tema importante a nivel nacional, que está siendo regulado muy activamente y muy vigilado por la autoridad que es el INAI. Vamos a continuar, y ahora que sabemos en dónde estamos, en qué piso estamos parados, sabiendo qué son los datos personales y la normatividad. Entonces, ¿quiénes tienen que proteger estos datos personales? En el sector privado.
esta charla la vamos a encaminar al sector privado, aunque el sector público, digamos que en génesis es lo mismo, que tiene que cumplir con ciertas variables, pero hoy nos vamos a enfocar al sector privado. Y habría que preguntarnos, ¿ustedes en la organización tienen empleados? ¿Realizan entrevistas a candidatos para una vacante que han publicado? ¿Cuentan con bases de datos de sus clientes? ¿Cuentan con datos de proveedores o de vendedores? ¿Cuentan con algún sistema de videovigilancia? ¿Publican fotografías de personas en redes sociales? ¿Les envían publicidad? Si ustedes contestaron a alguna de estas preguntas que sí, e incluso puede ser a varias, es que dentro de estas posibilidades, todos los sectores de los que hemos hablado o todas estas personas tienen información que los identifica o los hace identificable y que en cuya consecuencia tenemos que proteger la información que los identifica o los hace identificables. Entonces, ¿cómo se realiza este tema de la protección de los datos personales? Se realiza, como lo veíamos, a través del cumplimiento de principios, deberes y obligaciones. En materia de principios, tenemos 8 principios que el que les va a sonar más conocido y más común es el aviso de privacidad, que se conoce como, así típicamente, pero es el principio de información del cual vamos a hablar más adelante, pero con lo que quiero arrancar es que imagínense que fuéramos ahorita en el Titanic y eso que está viendo el vigía que está cuidando en la noche que lleguen a buen puerto, y cuando ve la puntita del iceberg, esa puntita se llama aviso de privacidad. Si hemos tenido oportunidad de ver alguna imagen de un iceberg, pues es muy grande por abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas lo que se asoma es el famoso aviso de privacidad, pero hay otras actividades que tenemos que realizar y para ello vamos a platicar de cada una de ellas. El primer principio nos indica que es la licitud. Está muy fácil de cumplir, muy fácil de explicar. Es cumplir con la normatividad de datos personales. ¿Pero qué significa eso? Cumplir con todos los principios, deberes y obligaciones. Y les quiero platicar de este primero, porque si incumplimos con alguna de las reglas, de las cuales vamos a hablar más adelante, se verifican 2 infracciones. Imaginemos no tener aviso de privacidad, ejemplo, más la licitud porque no se cumple con la ley. Y ya vamos a ver cuál es la consecuencia, porque las consecuencias son por incumplimientos. Entonces aquí llevaríamos 2 infracciones. El segundo principio es la finalidad. Esto es para qué utilizamos los datos personales. Ya vimos que podemos tratar datos personales de candidatos, empleados, clientes, proveedores, público en general, pero ¿para qué los utilizamos? Es importante que cada una de las organizaciones identifique cada uno de estos usos, porque al final esto se tiene que documentar en procesos al interior de la organización y se materializan en el ya tan famoso aviso de privacidad. Entonces, imagínense, no hemos llegado ni al aviso de privacidad, ¿verdad? Pero no hay aviso de privacidad, entonces, pues tampoco están documentadas las finalidades y por lo tanto no se cumple con la ley. Entonces, tenemos ahí 3 incumplimientos. El siguiente principio es la lealtad. La lealtad es la confianza que el titular de los datos personales ha depositado en nosotros para que tratemos su información. Pensemos que somos un hospital. El titular, el paciente, acude por un servicio y nos dice que tiene cierta enfermedad, no con el ánimo de otra cosa, sino de que le demos el servicio, no de que publiquemos la lista de los que han tenido COVID y han venido a este hospital. Si eso lo hiciéramos, estaríamos fallando al principio de lealtad. Es traicionar la confianza que el titular deposita en la organización. El cuarto principio es el consentimiento. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestra información. El que le entreguemos a una institución no significa que ya hemos perdido control de esa información y tampoco significa que la organización pueda hacer con ella lo que quiera. Para eso es importante que cada institución, cada organización obtenga el consentimiento, que es
la aceptación del tratamiento de los datos del titular para ejecutar las finalidades de las que estamos hablando. Entonces, vean cómo se va juntando. Si no tenemos aviso y por lo tanto no tiene los usos, menos hemos obtenido la aprobación del tratamiento de los datos y se van juntando los incumplimientos. El quinto principio es la calidad. Este principio, permítanme decirles algo muy personal, me gusta mucho y me apasiona mucho, porque el legislador fue muy cauteloso de decir, a ver, cuando antes los datos estaban en papel, la verdad es que en las organizaciones nos veíamos forzados a destruir la información porque no teníamos espacio y porque teníamos que ir depurando el archivo muerto. Lo que nos indica la norma es, sigan haciendo, ¿verdad? Hay que ponerle reglas para que los datos personales sean depurados, sean eliminados, pero ¿qué pasaba en el ámbito digital? Es muy, digo, no es que sea más barato, pero es más común seguir acumulando información que incluso ya es muy antigua. Y lo que nos indica la ley es, no puedes tener el archivo muerto por siempre. Y perdón la palabra que voy a usar, pero es que a veces el archivo muerto por eso es muerto, porque apesta, porque nadie va y lo depura. Entonces, la ley está previendo eso. Los datos personales, cuando cumplen cierta vigencia y sus finalidades, tienen que ser destruidos bajo ciertas reglas. Y no solo eso, los datos personales que tenemos en la organización no pueden ser incorrectos. Tenemos que realizar esfuerzos para que la información esté actualizada. El sexto principio es la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Que los datos personales que se tratan al interior de la organización tienen que ser los mínimos necesarios e indispensables. Ya saben ustedes, ahora pónganse como titulares de datos personales, no dentro de una organización. Cuando están llenando un formulario o algo y dicen, pero como ¿por qué me piden religión? Un ejemplo. Ahí podría empezarse a prender una alerta de que el dato pudiera ser desproporcional. Entonces, cuando la autoridad identifica que estamos requiriendo datos personales sin que vayan enlazados a una finalidad anunciada en el aviso de privacidad, estaríamos violando este principio. Y el séptimo principio es la información, que no por ello lo fui dejando a propósito al final, porque va recolectando cada uno de estos principios y la información justamente es el documento a través del cual se informa al titular de datos personales quiénes somos y qué le vamos a hacer a sus datos personales. Existen diferentes tipos de avisos de privacidad que dependiendo cómo se obtenga el dato es que se tiene que poner a disposición del mismo. Y finalmente, el último principio, porque recoge, al igual que la licitud, a todo el cumplimiento de los demás, es la responsabilidad, en donde la responsabilidad nos indica que tenemos que ejecutar ciertas acciones como tener políticas de privacidad, que es diferente al aviso de privacidad. Las políticas son al interior de la organización, tener mecanismos de vigilancia, supervisión y auditoría, mecanismos para atender quejas de los titulares, y al final pues es un principio que viene a recoger el cumplimiento de la norma. Con esto hemos hablado de los principios en materia de protección de datos personales. Hablemos de los deberes, que es la segunda grande bolsa que tenemos que cumplir. Lo primero que nos dice es que tenemos que implementar medidas de seguridad de 3 tipos, físicas, técnicas y administrativas, para que los datos personales no sufran daños, pérdidas, alteraciones, destrucciones, usos, accesos o tratamientos no autorizados. Esto es, que los custodiemos correctamente y que al final vamos a lograr que la información que ahora conocemos en específico como datos personales conserven 3 características: su integridad, su disponibilidad y la confidencialidad. E incluso en esta materia, la norma es muy específica en que nos dice que tenemos que realizar un análisis de riesgos de nuestros datos personales, un análisis de brecha e implementar acciones para proteger esos datos personales. Y también hay acciones específicas, no todo es 100% seguro. También hay mecanismos que la ley nos dice que tenemos que ejecutar un análisis cuando tenemos vulneraciones de datos personales, porque probablemente, si se cumplen ciertos requisitos, tenemos que notificar a los titulares de que
hemos tenido una vulneración de datos personales. Entonces, esto tenemos que estarlo previendo. Y el segundo deber que prevé la norma es la confidencialidad. En temas de confidencialidad, nos pide la norma que también identifiquemos en qué momento es que le decimos a los empleados que debe de guardar la secrecía y que es una secrecía por siempre y para siempre. Con esto ya hemos hablado de los principios y los deberes y queremos hacer una dinámica con ustedes. Vamos a lanzarles 2 preguntas ya para hablar de los principios y los deberes. Y en primer lugar va a aparecer una encuesta con ustedes en donde nos van a preguntar respecto de los avisos de privacidad. Les pediría, ya nos van a ayudar en lanzar la encuesta. Aquí está. Seleccionen la opción que les corresponde a ustedes. Su organización cuenta con avisos de privacidad dirigidos a todos los titulares de los que trata datos personales. Para clientes, empleados, uno general, ninguno. Ya están contestando, Alma. Ahorita mostramos ya los resultados en unos segundos. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por su participación tan activa. Ahí están los resultados, Alma. Muchas gracias. Fíjense cómo vienen las respuestas. Nos indica que solo para clientes, el 29% de ustedes nos ha contestado que tienen solo para clientes. Solo para empleados, el 17%. Uno general, la mayoría de ustedes, el 45%. Y una minoría, ninguno. ¿Qué nos dice esto? El que tengan uno general es bueno, ¿sí? Siempre y cuando nos atendiera a todos los titulares. Normalmente cuando tenemos uno general, probablemente estemos dejando fuera a otros titulares. Casi siempre el general es para clientes. Pero les preguntaría, ¿y qué pasa con los empleados, con los candidatos empleados, proveedores? Y a veces hay otros tipos de titulares. Los que tienen igual para clientes y empleados, hay que atender a los demás titulares que también tratan datos personales. Y los que no tienen ninguno, aquí sí prendo una alarmita roja porque les voy a contar algo que está sucediendo. El INAI en 2019 firmó un acuerdo de colaboración con la Profeco para identificar quienes cumplían con la norma de protección de datos personales. Eso llevó a que la Profeco empezara a entrar a sitios web para ver quiénes tenían avisos de privacidad y quienes no tenían ninguno, lo informó al INAI. Algunos casos terminaron en un procedimiento de verificación y bueno, es importante que ustedes atiendan este tema para lo más general. Aquí hay un tema en el chat, seleccioné general ya que no venía opción de clientes y empleados. En nuestro caso tenemos ambos, perfecto. Si tenemos clientes y empleados es muy bueno, solo hay que identificar si no hay otros titulares de los cuales no estemos protegiendo, como ya les decía algunos ejemplos, proveedores, público en general, candidatos, y eso es como lo más típico que ocurre en una organización. Ha habido organizaciones que tienen otros titulares. Y ahora para que hablemos de los deberes, vamos a lanzar la segunda encuesta que habla de los protocolos de seguridad. Es importante que ustedes tengan medidas de seguridad, pero veamos la pregunta. ¿En su organización cuenta con un protocolo de actuación para el caso de ocurrir una vulneración de datos personales? Lo desconozco, es un procedimiento general, sí contamos con uno. Vamos a ver las respuestas, aquí vienen. La opción de no contamos. No contamos, no la pusimos. Vamos a poner lo desconozco. Quienes no cuenten, pónganle lo desconozco. Vamos a cerrar aquí la encuesta. Gracias a todos por su participación. Lo desconozco o vamos a juntar el no cuento con una. Tiene el 59% de participación. Es un procedimiento general para atender incidentes de seguridad, el 16%. Y sí contamos con uno, una cuarta parte.
¿Qué nos dice esto? Es bueno que cuenten con el protocolo. Felicidades al 25% que lo cumple. Los invito a que identifiquen justamente las reglas específicas que la norma en materia de protección de datos personales nos indica, que esto es que haya una afectación significativa para el titular, que ahí es donde muchos nos quedamos con cara de ¿qué es eso? ¿Qué es afectación significativa? Que ustedes lo vayan definiendo en su protocolo. Cuando es un procedimiento general, que es el 16%, a lo que los invitamos es que, ya que cuentan con un procedimiento general, de ahí hagan el específico para protección de datos personales. Y quienes no lo conozcan, solo quienes no lo conocen, pues es importante validar al interior de la organización si se cuenta con uno, y los que no lo tengan, sí es una cuestión importante a tener, porque si en algún momento hubiera una vulneración de datos personales, tienen que actuar de manera rápida porque tenemos que realizar esta notificación a los titulares. Muchas gracias a todos por estar participando y vamos ahora a identificar cuáles son las obligaciones que tienen en materia de protección de datos personales. La primera de ellas es que todas las organizaciones deben de contar con un departamento de datos personales. La norma nos dice persona o departamento, o sea, puede ser una sola persona, pero lo que les recomendamos es que sea un grupo de personas. ¿A qué se dedican esas personas? Son las que instrumentan la norma en realidad, las que están vigilando que lo que dice la ley esté siendo cumplido al interior de la organización, las que atienden las solicitudes de derechos ARCO, las que indican las pautas a seguir para el cumplimiento. Y quisiera que nos ayuden entonces a contestar la tercera pregunta respecto de la persona o el departamento de datos personales. En su organización, ¿ha sido designado y formalizado el departamento de datos personales? Lo desconozco, no lo hemos realizado, ya está designado y formalizado. Estamos ya recibiendo respuestas. Muchas gracias a todos por su participación. Perfecto. Vamos a dar unos segunditos más. Listo. La mayoría, el 52%, más de la mitad, un poquito más de la mitad, nos está diciendo que no lo han realizado. El 33%, con mucho gusto puedo decir que veo con gusto este porcentaje, ya lo ha designado y formalizado, y el 14% lo desconoce. Los que ya lo han formalizado y designado, felicitarlos por la labor. Lo que hay que vigilar es que operen. Por ahí, si me apoyan, se prendió un micrófono. Gracias. Y los que no lo han realizado o lo desconocen, uno, sí les sugerimos, porque es un cumplimiento legal forzoso, que se analice quiénes pueden formar parte de este departamento con las funciones, y no solo lo designen, documenten todo lo que hagan en materia de protección de datos personales, porque es una prueba de que ustedes están cumpliendo con las obligaciones. Y ojo con los que lo desconocen, porque es un tema muy importante. A lo mejor ustedes no son los responsables del tema de datos personales, pero eso nos dice mucho al interior de una organización, porque es necesario que todo el personal que forma parte de una organización conozca que hay un departamento, porque si todos estamos al frente del tratamiento de datos personales, si tenemos una cuestión que atender, sepamos a quién recurrir, que en este caso es el departamento de datos personales. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos con la siguiente obligación, que es atender derechos ARCO. Todas las personas tenemos derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales. ¿Qué significa esto? Que me den una copia, que corrijan mis datos, que me borren de la base de datos, o en términos simples, que no ejerzan finalidades que yo no quiero, que casi siempre es para las finalidades de publicidad. La norma habla de reglas muy específicas, tiempos muy específicos, y la verdad es que aquí la norma es muy estricta. Habla de casi, es como un tratamiento como si fuera en un juzgado, tantos días para hacer esta cosa, y habla de plazos. Entonces es importante que ustedes cuenten con un procedimiento para atender estas solicitudes, porque el no atenderlas puede generar una denuncia ante la autoridad. La tercera obligación es contar con procedimientos para atender dudas y quejas,
que muchas de las organizaciones lo juntan con el procedimiento del derecho Zarco, y está bien si lo realizan de esa manera, no es incorrecto. Cuarto tema, que este es muy importante, observar reglas específicas para la remisión y transferencia de datos personales. En la mayoría de los casos, las organizaciones requieren de terceros, que casi siempre fungen como proveedores, a los cuales les pedimos que nos auxilien con ciertas actividades. Cuando les damos información de los que somos responsables como organización, ese tercero tiene las mismas obligaciones que tengo yo de proteger la información. Pero ¿dónde indica esas obligaciones? Si tienen un contrato general, eso es muy bueno, pero hay que poner una cláusula específica de las reglas de la protección de los datos personales. La siguiente obligación es que todo el personal tiene que estar capacitado en esta materia, tanto en lo que estamos platicando ahorita de principios, deberes y obligaciones, y muy específico también en medidas de seguridad. Con este tema, entonces, vamos a lanzar la siguiente pregunta, por favor, para conocer cómo están en su organización. ¿Qué personal de su organización ha sido capacitado en materia de protección de datos personales? Solo legal y compliance, o compliance, RH, todo el personal o casi todo el personal, nadie. Ahí vienen las respuestas. Gracias a todos por participar tan activamente. Muy bien, ha sido cerrada la encuesta y tenemos los siguientes resultados. El 43% de los resultados nos dice que nadie ha sido capacitado. Aquí también otra alarmita, ¿por qué? El personal, nosotros somos los que operamos el día a día con los datos personales y tenemos que saber cómo proteger esa información. Entonces, sí es necesario que sigamos activos o implementar programas de capacitación. Cuando nos dice el 31%, que también es un porcentaje elevado, solo el área de RH, sí es importante que ellos también estén capacitados, porque ya vimos que ellos tratan datos personales de los empleados y los candidatos a empleados, pero no es la única área que trata datos personales. Solo el área de legal o compliance, eso es un buen indicador, porque quiere decir que quizá esa área ya va a empezar a implementar planes de cumplimiento integral. Esto nos lo dijo el 17%. Y todo el personal, o casi todo el personal, nos contestaron el 10% de los participantes, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque así vamos bajando entonces el conocimiento y vamos haciendo que haya una protección efectiva de los datos personales. Y el último tema es contar con un programa de vigilancia. Este programa de vigilancia es para validar que todas las actividades que están realizando al interior de la organización estén siendo efectivas, estén siendo cumplidas, o si necesitan incluso ser mejoradas. Con eso hemos hablado a grandes rasgos de las cosas que hay que cumplir, principios, deberes y obligaciones. Pero ¿qué pasa si no se cumple con una o alguna de ellas? Cada una de las actividades, si no se cumple, es consecuencia de que se configura una infracción. La norma nos habla de 18 infracciones, pero ¿qué creen? Ejemplos, dice no tener el aviso de privacidad, no tener el consentimiento. Todo lo que vimos en positivo pasa en lo negativo y se convierte en una infracción. Pero la fracción 19 dice, y todo lo demás que se puede incumplir en datos personales también es una infracción. ¿Cuál es la consecuencia? Solo hay un motivo de un apercibimiento que es como un regaño de la autoridad, que es el INAI, solo porque no cumplimos con una solicitud de derechos Zarco. Es el único motivo en el que puede haber como un regaño, un apercibimiento. Todo lo demás implica una multa. Las multas pueden ir, están seccionadas, solo hay dos niveles, como el amarillo que les estoy mostrando aquí, el nivel marrón. Lo mínimo es una multa de 8,000 pesos hasta 28 millones de pesos por una infracción. Ya vieron ahorita cómo se van juntando las infracciones. Si se ha cometido una infracción de manera reiterada, puede haber una multa adicional de 8,000 pesos a 28 millones de pesos. Y si hay datos personales sensibles, ¿se acuerdan eso de lo más íntimo?
la multa se multiplica por 2. ¿Y cómo sé si es de 8,000 pesos, 1,000,000 de pesos, o cuánto es que le toca la multa a cada quien? Esto es importante, estos números, la norma nos los establece a través de salarios mínimos generales, que luego, conforme a algún decreto, se tienen que pasar a UMAS, y aquí está el cálculo, cómo se realizó. No significa que sea un monto exacto, ¿no? Ese se aplica en el momento de la imposición de la sanción, pero hemos hecho este cálculo para que sepamos hacia dónde vamos. Entonces, ¿cómo saber si es una multa de 8,000 pesos, una multa de 57 millones de pesos? O imagínense que fuera el incumplimiento total de la ley, multiplíquenlo por 18, es una cantidad muy grande. Cuando el INAI va a establecer una multa, identifica cuál es la naturaleza del dato. Si fue un dato personal estándar, sensible, si realmente queríamos, qué intencionalidad teníamos de cumplir o no con la ley. Y bien importante, la capacidad económica del responsable. El INAI pide los estados financieros del responsable, porque no es lo mismo, aunque la infracción sea igual, imagínense que un médico no tiene aviso de privacidad o un hospital, el patrimonio es diferente. Entonces pide estos estados financieros para poner la multa. También hay delitos. Y este va muy encaminado de manera preventiva para las organizaciones, que es importante establecer controles con sus empleados. Si alguno de ellos, que es lo más típico que sucede, se llevan la base de datos de los clientes y él mismo pone su negocio, eso es un delito en materia de protección de datos personales, lo cual puede llevar a una prisión, a una sanción privativa de la libertad de 3 meses a 3 años de prisión. O un tratamiento mediante el engaño aprovechándose del error para un lucro indebido. Casi esto sucede más con las letras chiquitas, o nos preguntan para qué necesitamos tratar los datos personales y no le contestamos o lo engañamos, de 6 meses a 5 años de prisión. Si hay datos personales sensibles involucrados, ¿qué creen? La sanción se multiplica por 2, pueden ser hasta 10 años de prisión. Ya en el 1 de agosto de 2021 sacó un comunicado el INAI de las multas más típicas que han ocurrido el primer semestre de este año, las cuales han sumado más de 32 millones de pesos, y los sectores más sancionados son los servicios financieros y de seguros, información de medios masivos y comercios al por menor. Las conductas más típicas es porque no se cumple con los principios, o no hay aviso de privacidad, o que está incompleto, o que se cambia la finalidad para la cual los datos fueron obtenidos en un principio. Aquí hay algunos ejemplos de casos ya más antiguos que están documentados. Este es el caso de una aseguradora en el que entregó datos personales a su cliente, de alguien que le chocó, ¿no? Y aquí la sanción fue de 2.9 millones de pesos porque no tenía que dar esa información. Este es otro ejemplo de una institución educativa en donde llega alguien a registrarse, inscribirse por alguna situación. El que hace ese registro toma el dato para invitarle alguna otra situación personal, una multa de 580,000 pesos para la escuela. Este es el caso de un médico en el que dice, no, a mí no me aplica el tema de datos personales porque para eso está el hospital, pero él tenía su propio lugar en donde atendía, también lo multaron. Este es el caso de un hospital que le pidieron el expediente médico, no lo entregó, 4.6 millones de pesos. Y aquí hay algunos otros ejemplos documentados, aquí está la fuente, Universidad Intercontinental, 41 millones de pesos, Oceánica, que le iniciaron un procedimiento de verificación y no lo atendió, casi 2,5 millones de pesos. Y este es el del médico que no tenía su aviso de privacidad, 40,000 pesos, 41,000 pesos. Ya hablamos de lo malo, ahora hablemos de lo bueno. ¿Y qué pasa si ustedes adoptan la ley o ya la están adoptando? Los invitamos también a que den el siguiente paso. La verdad es que la ley mexicana es muy benevolente en este aspecto, porque aparte de cumplir, nos dice, súmate si quieres, esto no es obligatorio, a un esquema de autorregulación vinculante. Esto es, adopta un sistema de gestión y tus actividades mételas en un proceso que se vuelva cíclico. Planea tus actividades, ejecútalas, verifícalas, que esto es someterse a una auditoría, que ahorita les voy a hablar de la auditoría, y mejora tu sistema de gestión. Todo esto se lleva a verificación de un tercero,
En México tenemos 2 organismos de certificación y las ventajas es que aún así ninguno estamos exento de que podamos ser denunciados ante el INAI, pero el INAI lo toma en consideración tener este tipo de sellos de certificaciones porque puede atenuar la sanción. ¿Cómo sucede? Ustedes establecen su sistema de gestión, se acude ante un organismo de certificación, ese organismo de certificación va, los audita y si cumplen, les otorga un sello como estos. Vamos a ver la última encuesta para ver si ustedes sabían de esto. Ya aquí viene. ¿Conocía que existe la opción de obtener una certificación en materia de protección de datos personales? Aquí vienen ya las respuestas. Muchas gracias a todos por contestar. Se ha cerrado la encuesta y tenemos que un 23% sí lo sabía, es muy bueno que también sepan estos beneficios, y el 77% no lo conocían, y nos da gusto poderlo compartir con ustedes porque no es solo un cumplimiento que ese es obligatorio, pero que tiene una recompensa al final que la verdad los distingue mucho en el mercado, porque incluso fíjense que el año pasado empezó a ocurrir un fenómeno muy diferente en materia de protección de datos personales. Los particulares ya no solo querían cumplir, sino quieren certificarse porque es lo que los está haciendo competitivos en el mercado y no porque quieran ellos mostrar el sello, sino porque sus clientes les piden contar con ese sello. Entonces, bueno, es la intención que nosotros les contemos de estas opciones. Finalmente, ¿cómo les podemos ayudar en Expert Consultores para poder implementar ya sea la primera parte de cumplimiento obligatorio o la certificación? Nosotros somos un grupo de especialistas multidisciplinarios donde habemos especialistas en procesos, en materia jurídica y en materia de seguridad de la información, en donde también analizamos a la organización, ejecutamos acciones de mejora, los capacitamos y hacemos ejecución de actividades de verificación. El modelo, en la mayoría de los casos, es preventivo, pero también nos ha tocado participar en eventos en los que ya han sido vigilados por la autoridad y entonces ya no solo hay que atender a la autoridad, sino que hay que empezar a corregir las actividades. Como les decíamos, somos un grupo de expertos que también estamos certificados en materia de protección de datos personales como personas para poder realizar estos servicios, entonces para que también cuenten con la seguridad de que conocemos muy bien la materia y que podemos dar los siguientes servicios. Para comentarles de los servicios voy a dejar el micrófono a mi compañero Juan Carlos Rodríguez para que nos cuente al respecto. Gracias, Alma. Bueno, es que nada, muchas gracias, Alma. Alma es de las personas más preparadas en México para esta materia. Y antes de hablar de cualquier otro tema, Alma, quisiera hacer, no sé si viste las preguntas que pusieron en el chat, y si nos vamos a la tarea, ante todo siempre servicio al cliente, entonces atender las preguntas. Una de las preguntas que dejó esta Angélica Ríos es que tiene una duda: ¿qué pasa con los datos que tenemos que compartir a los clientes? No la vi, Juan Carlos, pero Angélica, te podríamos decir que si hay necesidad de compartir cierta información con los clientes, tenemos que identificar si lo hacemos a través de una figura de remisión o transferencia. Tiene reglas muy específicas en la ley, pero lo que coincide en ambas figuras es que tienes que documentar esa entrega de datos personales y lo tienes que documentar de tal manera que sea muy claro qué es lo que le toca a cada quien, porque si alguien realiza un maltratamiento, necesitamos identificar quién incumplió con las normas que habían acordado. Normalmente esto es a través de un contrato, pero hemos visto que hay organizaciones que nos dicen, no, es que no tenemos contratos. Bueno, hagan una cláusula o un acuerdo de este intercambio de información, estableciendo bien las reglas, aunque lo demás del servicio, si quieren, no lo documenten, pero esto sí es obligatorio conforme a la ley. Gracias, Juan Carlos. Sí. Otra pregunta, Marisol, esa te la contesto yo. Pregunta si vamos a compartir la presentación. Quiero decir que tenemos mejores noticias que compartir la presentación, Marisol. Este evento está grabando y posteriormente les va a llegar la liga para que lo puedan ver con la pausa que requieran.
Y si en algún momento requieres la presentación, nos escribes, ahí vas a tener los datos de contacto y con mucho gusto te la hacemos llegar. Hay otra pregunta, Alma, de Leticia, que esta sí necesitamos que nos ayudes también a contestarla. Pregunta que ¿cuánto tiempo es la vigencia para mantener los datos personales? Muchas gracias, Juan Carlos. Eso es muy importante. Cuando me emocioné y les dije lo de la vigencia es súper importante. ¿Eso de qué depende? Depende del tipo de dato y de la categoría de dato personal. Tienen que identificar cuál es el marco legal que está alrededor de la información. Por ejemplo, si fue un empleado, ¿por cuánto tiempo lo tengo que almacenar? Ese almacenamiento que se llama bloqueo antes de borrarlo, tiene que ver con muchas leyes. ¿En cuánto tiempo me podría demandar laboralmente? Son 2 años. Ya va la primera regla. Pero ¿en cuánto tiempo podría venir el SAT y hacerme alguna auditoría? 5 años si me he portado bien y he cumplido mis obligaciones, 10 años si no. Ley antilavado, 10 años. Casi siempre va por la regla de los 10 años, pero no me atrevería a afirmar lo que es esa la regla. ¿Por qué? Porque se tiene que estudiar qué tipo de dato es y a qué categoría para identificar qué ley es la que le aplica. Gracias, Alma. Gracias. Hay otra pregunta que realizó Eduardo Romero, que creo que está relacionada con el aviso de privacidad, porque es en el momento en que hiciste la encuesta del aviso de privacidad, dice, el de cliente lo tenemos en el sitio web, el de empleados está en la oficina. ¿Es correcto así? Sí, ustedes lo pueden poner en la implementación de los mejores mecanismos que ustedes puedan advertir. Sugerencia, pónganlos todos en el sitio web. Es correcto como lo tienen ahora en la oficina y lo de clientes en el sitio web, pero si ustedes necesitan ejecutar otro tipo de aviso de privacidad como los simplificados, esto es que te lleva a la liga del integral, en donde pueden conocer el integral, pueden decir, bueno, está en la oficina, y eso es correcto, es válido. Pero para que ustedes puedan incluso hacer cambios al aviso de privacidad y publicarlos, puede ser más fácil hacerlo a través del sitio web, pero es correcto como lo están haciendo. Muy bien. Voy a dar lectura a 3 más porque se nos acaba el tiempo. Hay muchas preguntas. Felicidades, Alma. Esto quiere decir que cuando hay muchas preguntas es que gustó el tema. Hay una pregunta de Leticia donde pregunta qué es el derecho ARCO. Rafael y Roberto ya nos ayudaron contestándole qué significa, ¿no? Que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, nada más, yo creo que sí, de manera muy puntual, ¿qué es el derecho ARCO de manera general? Muchas gracias. De acceso, todos los titulares nos pueden decir, dame mis datos personales, que casi se traducen, dame mi expediente. Rectificación, corrígelo. Y la cancelación y la oposición, la cancelación obedece al bórrame. No siempre hay que borrar los datos, se tiene que estudiar si aplica o no el borrado de los datos. Y la oposición es, no utilices mis datos para ciertas finalidades, aunque no me puedas borrar. Por ejemplo, no me mandes publicidad, pero pues ni modo, me tienes que seguir cobrando el servicio y no me puedes borrar. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Una más para ti, Alma. Dice Alan Lara, cuando se contrate a una persona, ¿debe incluirse una cláusula de protección de datos personales en su contrato individual de trabajo? Sí, para el tratamiento de los datos del empleado, pueden hablar de decirle, aquí está tu aviso de privacidad y así te vamos a proteger, pero no solo eso, sino decirle cuáles son sus obligaciones como empleado respecto de los datos que va a tratar con motivo de su empleo. Quizás si está en ventas, cómo tiene que proteger los datos personales de los clientes, por ejemplo, y ahí le van marcando las pautas. Algo bien específico y muy importante en el contrato, hablen de la confidencialidad y asterisco, vean que sea una confidencialidad para siempre, porque luego dice 5 años, 10 años y la ley lo pide para siempre. Gracias. Muy bien. Y bueno, por último, voy a leer la de Alfredo Esponda y eso me da entrada ahora sí a platicar de esta lámina. Ni mandado a hacer, Alfredo, como guión de película, ¿no? A propósito, fue a propósito. Gracias. ¿Cuánto dura un proceso de implementación de la normatividad? Pues bueno, la realidad es que en términos de tiempo somos muy versátiles. ¿Y por qué? Porque somos estratégicos. La ley, por desgracia, no marca alcances diferentes si es chiquito, mediano o grande, si es nacional o transnacional. La ley es todo, no importa si eres persona física con actividad empresarial o una gran empresa. Pero sabemos de la dificultad que eso tiene como casa consultora y entonces estamos estratégicos y hacemos intervenciones desde paquete completo a empresas que pues sí lo requieren por
por la complejidad, los datos que manejan, su nivel de exposición, porque se lo requiere clientes para darles contratos, ¿no? Que nos pueden llevar meses, tal vez unos de 4 a 8 meses, dependiendo del tamaño de la organización. Y tenemos intervenciones que son de semanas, que no llevamos ni un mes, donde evidentemente no llevamos digamos, el todo, sino somos estratégicos y dependiendo de cada caso, tratamos de atender aquello que te expone más, ¿no? Y te cuidamos para evitar, para que generes una sensación de cumplimiento, sobre todo a tus empleados o clientes. Y con eso disminuirás la posibilidad de que alguien se sienta afectado u ofendido por una disposición de una solicitud de derecho a ARCO o porque no había avisos de privacidad y entonces vaya y te denuncie o te levante, digamos, una denuncia que te pueda provocar algún daño. En ese sentido, hacemos asesorías que pueden ser muy rápidas, digo, de semanas. De hecho, tenemos casos de semana. Cada caso es, digamos, a la medida. Y me sigo con la parte comercial muy rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Damos servicios desde lo que es una asesoría, como lo comentaba. La asesoría es que tú en el camino vas aprendiendo, te voy capacitando y tú vas haciendo la documentación que se debe de hacer para generar el nivel de cumplimiento. Y el consultor nada más va cuidando que lo vayas haciendo como se debe de hacer y va despejando cualquier duda y te va capacitando en el camino. Cuando pasamos de una asesoría a una consultoría es que nosotros hacemos esa labor de la documentación y ustedes reciben, les explicamos, les entregamos toda la evidencia, pero los tenemos también que capacitar porque nosotros nos vamos a ir y ustedes se quedan ya con el sistema de gestión y lo tienen que vivir y mantener. Estos sistemas son de mantenimiento, llegan y se implementan. Y en otros casos lo que hemos hecho es simplemente dar capacitación, ¿no? Tienen el personal suficiente, tienen las bases, pero no tienen el conocimiento claro de qué hacer y entonces los consultores lo que hacen es capacitar al personal de la empresa para poder ayudarlos. El cuarto servicio que viene en la lámina es la auditoría. Este servicio es para aquellas empresas que ya creen o así es, no es que crean, sino hasta tienen hasta su certificado de que cumplen con lo que establece la ley o la normatividad. Y si es una mejor práctica, la mejor práctica exige que periódicamente se hagan auditorías de certificación o de verificación. Nosotros podemos ser esa tercera parte que hace esas auditorías para el propósito de una certificación o simplemente para el propósito de que ustedes estén tranquilos de que hayan contratado a un tercero que les diga, mira, aquí están estas 3 cajas con toda la información y con eso cumples con lo que establece la ley. Nosotros podemos llegar a auditar y verificar si eso es verdad y si no, en su caso, detectar el análisis de brecha para decirle, oye, no, pues, ¿qué crees? Te faltaron estos elementos, ve y exígelos, o si ya no hay condiciones para exigirlos, también te ayudo a solventar digamos, ese análisis de brecha. Por último, de manera muy breve, el tema del derecho ARCO es un tema muy sensible. Así como el aviso de privacidad, el derecho ARCO es de los datos, es de los procesos más expuestos que nos ponen en un nivel de vulnerabilidad más alto. Esto quiere decir que de repente algún empleado, proveedor, visitante o cliente te puede exigir el derecho ARCO y si siente que no lo atendiste en tiempo o en forma o simplemente su percepción no es, digamos, la indicada, puede ir y denunciarte ante el INAI, ¿no? Y es como se abren las verificaciones. Entonces llega el INAI y dice, ojo, aquí hay una queja, ¿no? Entonces pudiera haber más detrás de todo esto y es como abren las verificaciones. Hemos desarrollado un sistema para que de manera automática, en un modelo SaaS que se renta en la nube, ¿no? Con todos los niveles de seguridad de la información, puedan gestionar ustedes de manera automática estas peticiones de derecho ARCO. Este es un sistema en renta que solamente se hace una breve configuración al principio, porque como lo platiqué, ninguna empresa es igual, ¿no? Entonces sí hay que configurarlo, dejártelo a la medida, pero te cubre todo el ciclo de posibilidades de derecho ARCO para que de manera automática el personal involucrado, por medio de mensajes automatizados, alertas y la gestoría en automático con el peticionario, pueda atender estas solicitudes. Soy muy breve en esta parte de presumir que es lo que hacemos, por respeto a su tiempo y porque aparte no es el foco final. Les queremos agradecer su presencia. La verdad es que nos da mucho gusto ver caras nuevas, gente que está interesada. Aquí dejamos los datos de contacto. Como tenemos sus correos terminando la sesión, se hace este video, se prepara, se publica y les haremos llegar vía los correos electrónicos
la liga para que lo puedan ver si es que tuvieran alguna duda. Y en particular, si requieren atender alguna duda, una asesoría, una cotización, tener más información de los servicios que damos, en pantalla están teniendo nuestros datos. Por favor, los pueden registrar y quedamos a sus órdenes. No sé si alguien más... estoy viendo los agradecimientos ahí en el chat. Gracias a ustedes. Y nos quedamos aquí, Alma y su servidor, unos minutos por si alguien tuviera alguna pregunta en particular. De manera general, muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Alma. Muy interesante toda esta parte que nos compartieron el día de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por micrófono, adelante, por favor. Buenas tardes. En caso de, por ejemplo, los correos que se mandan y que en muchos lugares viene, y el aviso de privacidad lo puedes consultar en la página web y cosas así. ¿Es obligatorio para los que de alguna forma tenemos el control de la parte comercial de las empresas con los datos de los clientes? Hola, Betsabe. Solo en el primer contacto. A veces el poder identificar si es primera vez que vamos a contactar a alguien o si ya le habíamos mandado un correo anterior, es muy complejo y entonces las organizaciones a veces, aunque ya hayan cumplido por primera vez, siempre tienen este aviso de privacidad que se le llama una modalidad simplificada y está bien que también lo sigan manteniendo, pero lo que sí es, debe de existir ese aviso de privacidad simplificado. Ok. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Adelante, ¿eh? Los micrófonos están abiertos. Una pregunta, resumido, ¿qué es realmente lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de recursos humanos en materia de datos personales? En materia de recursos humanos, Marisol, hay que identificar si justamente de quiénes tratamos datos personales en recursos humanos solamente. Candidatos, empleados y empleados. Pudiera ser que tengan un solo aviso de privacidad para los dos titulares. Nosotros les recomendamos separarlo. ¿Por qué? Porque las finalidades son diferentes y los datos personales que se tratan son diferentes. Eso es lo primero, la primera acción. Segunda, conocer muy bien todo lo que se hace en el procedimiento, que ustedes lo saben porque lo dominan y es lo que realizan. Y ojo, cuando se pongan en contacto con en el primer contacto con el candidato a la vacante, cuando lo contacten, poner a disposición el aviso de privacidad simplificado. Hay mecanismos de cuando le están llamando, indicarle que está a disposición el aviso, si es por correo, incluso si es por WhatsApp, pegar el aviso de privacidad simplificado. Otra acción, Marisol, que hay que realizar en recursos humanos es, a veces tenemos contacto con terceros que nos dan los temas de quiénes pueden ocupar la vacante. Hay que documentar ese envío de datos personales. Siguiente paso. ¿Y qué pasa si haces referencias laborales? Válidas referencias laborales. Entonces, ese es otro tipo de aviso de privacidad. Terceros relacionados con candidatos, empleados o empleados, porque también vas a tratar datos personales de esas personas. Y cuando los contactas por primera vez, también hay que ponerles a disposición su aviso de privacidad. Si el candidato no fue aceptado, aplicarle las reglas de bloqueo y cancelación de datos personales. ¿Por qué? Porque el dato ya no lo vas a utilizar. Si es aceptado el candidato, entonces su aviso de privacidad para empleados y en su contrato, lo que ya comentábamos, las obligaciones tanto de los datos como lo que tiene que hacer al interior de la organización con la cláusula de confidencialidad, por favor. Eso es muy importante. Y en recursos humanos, capacitarlos. Estar capacitando a todo el personal en materia de protección de datos personales es súper importante. Y esas son las actividades generales que podemos identificar. Marisol, y antes de que se me vaya, ojo, porque hay un tema muy, muy latente ahorita en boga, la reforma del outsourcing, que eso está revolucionando todas las áreas de recursos humanos en todas las empresas, porque o ya tienen más empleados o tuvieron que crear otra empresa. ¿Y qué pasa si alguien les va a prestar servicios profesionales especializados? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde dice qué es lo que ellos tienen que proteger también como empresa de servicios especializados? Y esto es de manera general, Marisol.
Y una pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando lo haces a nivel global? O sea, no son candidatos mexicanos, sino ya candidatos en otros países, Estados Unidos, de Europa, de cualquier lado. A ellos también hay que protegerlos. Lo que aplica la ley mexicana, hay que establecer bien las reglas, ver si el domicilio de la empresa está en México, pero ahora que traes esa pregunta, Marisol, a colación, contarles que hemos tenido la posibilidad de tener experiencias en otros países de todas las latitudes, ¿no? Y es necesario conocer la normatividad internacional. En el caso que estás hablando en específico, sin conocerlo a detalle, podría casi decirte el 99% es que sea la ley mexicana la que aplica, pero no por eso hay que dejar de hacer el análisis más con el GDPR. ¿Por qué? Es la que aplica en Europa, en Estados Unidos aplica por región y por materia, que es más complejo, y en todo Latinoamérica también está complejo porque cada país tiene su ley de datos personales y tenemos que hacer el estudio específico. Entonces, esa es la respuesta, Marisol. Casi te puedo asegurar que la ley mexicana si la empresa está aquí en México, pero nos ha ocurrido que después tienen presencia en muchos otros países y entonces hemos tenido ocasiones que tienen presencia casi en toda Latinoamérica y tenemos que hacer intervención por país, porque cada país es diferente. O sea que si la empresa está en México, contrato gente en el extranjero, independientemente del país, siempre va a regir la ley mexicana. Casi siempre. Okay. O sea, te digo, casi 99% te digo que sí, pero no hay que hacer el estudio específico del contrato, bien dónde está la empresa, para qué le vamos a mandar ese contacto con el titular, pero casi te puedo asegurar que es la mexicana. Ok, sí, porque ellos regularmente se contratan programadores que manejan muchos datos de cliente. Así es, Marisol. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Cuéntenos, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues parece que no. Ya vieron que somos apasionadísimos del tema, ¿no? Nos dan el micrófono y no lo soltamos, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. No, al contrario, Alma. La verdad es que siempre es un gusto. Esta plática la he escuchado creo que 57 veces y no me aburro. Muchas gracias a ti, Alma. Hay una pregunta más, perdón, Alma, sí, hay una pregunta más en el chat. Dice, si recibes tarjetas de presentación en una expo, ¿cómo se maneja? Miren, David Aguilar. Muchas gracias, David. Sería imposible que yo te dijera, ve con tu aviso de privacidad para todos lados. Ahí hay una excepción que todavía no está, anda todavía en debate en los tribunales, porque dice que los datos que están en la tarjeta de presentación, y siempre tengo aquí una tarjeta de presentación para el ejemplo, dice que casi esos están exceptuados de la protección, pero se andan peleando en los tribunales de que no. La ley dice que todo tiene que estar protegido. Sin embargo, no significa, David, que vamos a andar con el aviso de privacidad para todos lados. Con que la organización tenga a disposición el aviso de privacidad en el sitio web, ahí está puesto a disposición y eso los está protegiendo. Esa es la respuesta, David. Muchas gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. Nosotros manejamos muchos documentos originales, como pasaportes, actas de nacimiento, actas de matrimonio. Cuando yo le recibo al cliente esa acta, ¿tengo qué hacer? O el pasaporte o lo que me dé de títulos o lo que sea en original. ¿Qué tengo que hacer? Y es tu cliente, ¿verdad? Es el servicio que están proporcionando. Sí. En ese caso, miren, aplica una excepción del consentimiento, o sea, que te firmaran de consentimiento. ¿Por qué? Porque hay una relación comercial. Sin embargo, entonces, ¿por qué en todos lados se ve que se firman los avisos de privacidad? Bueno, porque es una manera de probar que han puesto a disposición el aviso. Recomendación, Luis, tengan ese aviso de privacidad para clientes, tiene que estar completo diciendo todos los datos personales que obtienen, que no tienen que decir acta de nacimiento, cada documento, sino se engloba por datos y para qué los utilizan. Ustedes pueden estar viendo en las redes diferentes avisos de privacidad, pero recomendación, hay unos que están muy generales y la ley nos dice, tienen que ser muy específicos, ¿qué le hacen al dato? Desde que entra
hasta que sale. Entonces, recomendación, sí tener su aviso de privacidad para clientes y el procedimiento específico de cómo firmarlo. Y me dirán, bueno, y ahora que estamos en pandemia y no nos vemos, también puede aplicar que se los firmen digitalizado y que se los manden siempre y cuando ustedes lo estén almacenando. Ah, ok, porque pues normalmente nosotros tenemos ya actualmente archivo electrónico, que ya para no tener físico, pues se está haciendo de manera electrónica. Pensando que vengo yo con el celular en el coche, tengo un asalto, se llevan mi celular, pues, lógicamente se va a ver toda esa información. Ahí me protege el aviso de privacidad. Ese es otro tema súper importante, Luis. Con esto no les vamos a decir, no usen los teléfonos, no usen WhatsApp, no usen, no, pues es lo que les hace operar. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de medidas de seguridad? Tienen que documentar todas estas actividades. Por dónde va pasando el dato. Porque eso que ocurriría en el ejemplo es una vulneración de datos personales. Y tienen que estudiar cuál es el impacto que tiene de la información que traían por aquí. ¿Cómo está impactando al titular? Y entonces hay un artículo específico que dice, estúdialo, analiza el impacto y ve si le tienes que notificar al titular. Porque si aplican las reglas y no le notificas, si él se entera por otro lado, aguas, ¿no? Por eso entonces es importante tener el registro de todo, se le llama el ciclo de vida del dato personal, desde que nace hasta que muere y por dónde pasa. Ah, ok. Muchas gracias. Al contrario, Luis. Tenemos un par de preguntas más en el chat ya, Alma. Y bueno, mientras, así como diría Vicente Fernández, ¿no? Mientras el público siga preguntando, nosotros seguimos contestando, ¿no? Claro que Algo sí. así, ¿no? Tal vez diferente. Tech House comenta, en redes sociales como páginas como LinkedIn, ¿cómo se rige el aviso de privacidad y cómo se aplica? Cada red social tiene su propia, ellos tienen su propia política de privacidad, ¿no? Porque luego, dependiendo en el país en donde se ubiquen, casi todas están en California, y hablan de la política de privacidad. Entonces, cuando esto ocurre, hablemos como usuarios. Todos nosotros también somos titulares de datos personales y usamos todas estas redes sociales. Es importante que conozcamos qué le pasa a nuestra información y cómo la protegen. Se acordarán del escándalo a principios de año de WhatsApp, ¿no? De que van a saber toda tu información, eso ya pasaba, ¿no? El tema es que nadie hablaba de ello. El tema de Facebook con Cambridge Analytics. Entonces, todo esto ocurre, es un tratamiento de datos personales, pero fíjense que, pues, por supuesto, al ser grandes empresas, ¿ustedes creen que no tienen un especialista de datos personales? Sí, y ahí está anunciado todo lo que le hacen a nuestra información y nosotros lo aceptamos. Entonces, pues así es como aplica la protección de los datos personales también por las redes. Y para también contestar más amplio a Tech House, ¿y qué pasa si ustedes obtienen datos de redes sociales, datos de alguna fuente pública? Eso también lo pueden hacer. Sin embargo, imagínense que se encuentran a Alma Laure en LinkedIn y la quieren contactar. Y ahí viene mi teléfono, pues yo lo puse público. Imagínense que me quieren ofrecer, ya estoy haciendo publicidad, me quieren ofrecer una vacante. No es cierto. En ese primer contacto, yo funjo como todos los demás y tenía que haber un aviso de privacidad, ¿ok? No significa porque el dato sea público, es que le podemos hacer al dato lo que sea, también tiene que entrar en este ciclo de protección bajo un aviso de privacidad. Gracias, Tech House. Vamos con otra, Juan Carlos. ¿Cómo? Nos dice Alan. Sí, Alan Lara dice. Sí, Alan dice, ¿cómo un tipo de protección especial de datos una persona, cualquiera que sea la práctica, por escrito o verbal? Y eso podemos contar en solicitud. A ver, no sé si soy yo o que no escucha a Juan Carlos, todos los demás. No se escuchó bien. No sé si tú puedas. Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Nos pregunta Alan, ¿cómo me deben de pedir algún tipo de protección especial de datos a una persona, cualquiera que sea la persona física, para modificar, cambiar o eliminarlos?
por escrito o verbal, y cuánto tiempo debo de contestar esa solicitud. Gracias, Alan. La ley de datos personales tiene reglas muy específicas para esto. Sería un derecho, uno de los derechos ARCO, que puede ser la rectificación o la cancelación. La ley nos indica que se deben de cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos ustedes los tienen que anunciar en su aviso de privacidad. Si quieren pueden poner un formato, una solicitud, y ese es el procedimiento. Lo que nos dice es debes de cumplir con 4 requisitos. Que el titular se identifique, te diga su identidad y dónde lo podemos localizar, qué dato o qué ejercicio quiere ejercer, y que nos diga más datos de dónde está su información o algún medio que nos oriente hacia dónde quiere ir y qué derecho quiere ejercer. Cuando llega la solicitud, ustedes tienen 5 días hábiles desde que llega para analizar la solicitud y ver que esté completa. Si no está completa, tienen que hacer un requerimiento dentro de esos 5 días hábiles. Le hacen el requerimiento, él tiene 10 días para atenderlo. Si no atiende, se tiene por no presentada. Si la solicitud hubiera estado bien, desde el primer día, lejos de esos 5 días, hay un plazo de 20 días para que identifiquen si la solicitud es procedente. ¿Qué significa esto? Que van a entrar a sus bases de datos. Imagínense que Alma Laure te escribe, Alan, y te dice, bórrame de tu base de datos. Y tú entras a buscar en tu organización y dices, Alma, ni siquiera la tenemos en los registros. No sería procedente mi solicitud. O te digo, bórrame, pero yo soy tu clienta, pues no me puedes borrar, me vas a decir, si te borro, dejas de ser mi cliente. Para eso son esos 20 días. Si el derecho fuera procedente, la ley nos concede, a partir de esa fecha de declaración de procedencia, otros 15 días más para decir, aquí está haciéndose efectivo el derecho de acceso, rectificación, cancelación o oposición. Pero en efecto, Alan, cualquier persona podría ejercer un derecho ARCO y hay que seguir el procedimiento que se establece en el aviso de privacidad. Después, Eduardo Romero, gracias Alan por tu pregunta. Eduardo Romero nos dice, en el caso del uso de sistemas de circuito cerrado, ¿cómo aplica la protección de datos de la identidad? Les sugerimos que para todos estos casos, les hablamos de ciertos avisos de privacidad, candidato empleado, empleado, terceros relacionados con candidatos empleados, clientes, proveedores. Normalmente hay un aviso de privacidad para público en general. Los que les preguntan por redes sociales, los que les preguntan en su página de contacto, y de aquí sacamos el aviso de privacidad de videovigilancia. Es un aviso de privacidad simplificado, en donde tienen que decir quiénes son ustedes, para qué se tratan los datos personales y dónde está el aviso de privacidad integral. No pueden tener aviso de privacidad de circuito cerrado si no tienen el aviso de privacidad integral. ¿Ok? No pueden hacer los chiquitos que ustedes ven si no hay papá, por llamarlo así. Todos los pequeños nacen del integral. Gracias, Eduardo. Benigno, muchas gracias por comentarnos por aquí. Muchas gracias a todos. Juan Carlos, no sé si nos escuchas. ¿Sí? Perfecto. Es que de repente te dejamos de escuchar. Sí, hay una última pregunta. Acaba de meter Claudio González Penzel. No sé si nos da tiempo de atenderla. Dice, si ya tienes un aviso realizado por Expert y te llega una visita, ¿puedes contactarlos para no meter la pata? Que nos asesoren para no caer en error por estrés. Fíjate que nos pasó, Juan Carlos. ¿Quieres contestar o platico lo de la florería? Platica lo de la florería porque creo que mi internet no anda tan bien y no me quiero arriesgar. Fíjense que nos gusta ser preventivos. Toda esta norma es obligatoria de cumplimiento y hay que cumplirla, ni modo, ¿no? Y como les decíamos, el aviso de privacidad no lo es todo. Hay otras acciones que implementar y hay organizaciones que lo van haciendo paulatinamente y eso es correcto, ¿no? Todos quisiéramos tener la máxima protección, pero ¿qué pasa si de repente llega alguna visita o algo que tenga que ver con la autoridad? También nosotros tenemos, esto la verdad, lo digo hasta como profesional, no nos gusta hacerlo, pero pues si llega lo hacemos.
en darles este apoyo correctivo ya frente a la autoridad. Hemos tenido oportunidad también de participar en estos tipos de intervenciones frente al INAI. Y pues sí, contáctenos para que ustedes no se estresen, nosotros absorbemos el estrés por ustedes, para que no contesten pues lo primero que llegue al tema. Les contaba lo de la florería, porque así nos enteramos lo que estaba haciendo la Profeco, de estar haciendo la vigilancia en los sitios web. Pero nos contactó esta persona porque ya le habían dicho que no había aviso de privacidad, pero nos contactó el día que se acababa el tiempo para responderle al INAI. Le dijimos que por supuesto le ayudábamos a responder, pero le dijimos el panorama en el que estábamos y que había que responder a las 3 y eran las 11 de la mañana, creo. Por supuesto que lo íbamos a hacer. El tema es que pues ella había tenido otra asesoría y le habían dicho que no era tan grave lo del INAI y que no pasaba nada, y entonces ya no supimos en qué terminó el caso, pero por supuesto estamos aquí para ustedes. Sí, muchas gracias. La respuesta corta es sí, sí, doctor. Sí, porque ya sabes que estos traen ya armado su speech para amedrentarte y que caigas o digas cosas que después ya solito te pones la soga al cuello. Sí, con mucho gusto. Y más para los que ya son clientes, con mucho cariño, aparte de todo. Excelente, muchísimas gracias. Y excelente plática. A ti, doctor. Gracias, doctor. Hay otra pregunta más, y van saliendo. El ingeniero Víctor Roja, muchas felicidades. ¿No? iPhone Anotech otra vez, dice, ¿qué tan costoso es adquirir el sello de validación y cuál es el proceso? Si quieres esa la respondo, Alma. Sí. El costo, al final esto es el tema de la certificación es una mejor práctica. De hecho, es la ISO 27701 y el costo es variado como es el adquirir cualquier sello de certificación de cualquier otra ISO. Si la organización ya tuviera algún esfuerzo previo de alguna ISO, por ejemplo, ISO 9000 o ISO 27000, seguramente el tiempo de acompañamiento es menor. En términos de consultoría, nosotros lo que cotizamos es el tiempo, entonces tendería a ser a menor. Pero el costo del sello de la casa certificadora lo sacan con otras variables, como es el tamaño de la organización, empleados, y con base en eso ellos te dan una cotización. Nosotros, si aún hay interés en conocer a mayor detalle, si necesitamos una plática para un mayor entendimiento del tamaño de la organización, y con mucho gusto podemos aprovechar la misma plática para estar nosotros como casa consultora, así como invitar a una de las empresas que es la encargada de hacer la auditoría de certificación y poner el sello. Espero haber contestado de esa manera. Y es variable. En mi experiencia he visto que el sello andará línea base en unos 100,000 pesos, es lo que cobran las casas certificadoras, hacia arriba, y el costo de la consultoría línea base, no sé, en unos 70,000 hacia arriba, ¿no? Dependiendo del esfuerzo que represente. Hay otra pregunta de Valeria López. En el caso de manejar datos de menores de edad, domicilio, fecha de nacimiento, etcétera, en una aplicación móvil y web, ¿cómo se maneja el aviso de privacidad? Gracias, Valeria. Dependiendo de quién sea la aplicación web. Si es tuya como organización, hay que identificar que la aplicación debe de tener su propio aviso de privacidad y debe de establecer que aunque lo pongas así, que un mayor de edad es el que le está autorizando a entrar. Si, por ejemplo, tú vas a utilizar una aplicación de un tercero y por ahí se van a manejar los datos personales del menor y después tú los vas a utilizar, también necesitas tener tu aviso de privacidad en donde el padre o tutor te autorice tratar esos datos personales. Entonces hay que hablar de todo el tratamiento, pero si es a través de una herramienta como por ejemplo Zoom, ahí está el aviso de privacidad de Zoom, pero cuando tú los obtienes de otro lado, directamente por Zoom, imaginemos, porque puedes grabarlo, puedes tomarle impresiones de pantalla, es importante que también cuenten con su aviso de privacidad. Gracias, Valeria. Judith nos está preguntando si una empresa nos pide documentación para dar de alta a la empresa como proveedor, ¿son datos personales de la empresa? ¿Nos tienes? No,
Las empresas no tienen datos personales. Por ejemplo, el patito SADCB tiene un nombre. Por supuesto debe de tener un patrimonio, un domicilio, pero esa información no son datos personales. Por ahora andamos también en una discusión legal si las empresas tienen o no datos personales, pero hoy, 1 de septiembre de 2021, en México, las empresas no tienen datos personales. No sucede así, por ejemplo, en Nicaragua. En Nicaragua sí es una legislación que hay que proteger los datos personales también de las empresas. Ahí sí hay que acotar, ¿verdad? Si hablamos de México no aplica, Judith, pero hay otros mecanismos de proteger esa información a través de marcas, patentes, secretos industriales y derechos de autor. Gracias, Judith. Sí, y su pregunta no la leí bien porque se partió en dos, pero sí, al final creo que era lo que quería saber. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias. Y bueno, en este momento ya no veo más preguntas. Si alguien más quisiera abrir el micrófono, hacer una pregunta, escribirla, sería, digamos, la última llamada, ¿no? Y si no, pues bueno, la verdad es que muchas gracias a todos, les agradecemos su tiempo y quedamos a sus órdenes. Pues gracias nuevamente, Juan Carlos, Alma. Gracias, muy interesante todo. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos y que estén muy bien y que pasen excelente tarde. Y gracias por su participación de verdad tan activa y por quedarse hasta el final. Sí. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, excelente. Gracias, bye. Muchas gracias, equipo de expertos. Gracias. Gracias, bye.